Mi padre me obligó a arrodillarme delante de 30 familiares mientras sostenía una carpeta que, según él, demostraba que yo había robado dinero de la empresa familiar. Nadie intervino cuando me quitó las llaves del coche, anunció que quedaba expulsada del negocio y ordenó que entregara mi teléfono para impedir que destruyera pruebas. Mi madre permaneció junto a la mesa principal con las manos entrelazadas, y mi hermano observó la escena con una calma que me hizo comprender que aquella humillación había sido preparada antes de mi llegada. Sobre una pantalla aparecían transferencias realizadas desde una cuenta que yo administraba. Las cifras eran reales y las fechas también, pero los conceptos habían sido modificados para convertir pagos autorizados en supuestos desvíos. Intenté explicar que cada movimiento podía comprobarse mediante facturas y correos internos. Mi padre respondió que mis documentos ya no tenían valor porque también había encontrado una carta donde yo supuestamente admitía el robo. La firma se parecía a la mía, aunque el lenguaje utilizado no correspondía a ninguna expresión que yo habría escrito. Mi padre exigió una confesión pública y aseguró que, si aceptaba la culpa, permitiría que conservara una parte de mi salario. En aquel momento entendí que nadie estaba buscando la verdad. Solo necesitaban que toda la familia me recordara como una ladrona. Entonces alguien golpeó la puerta cerrada del salón. Mi hermano abrió con visible irritación y dejó entrar al abogado que había trabajado durante décadas para mi abuela. El hombre llevaba un maletín oscuro, varios sobresellados y una expresión que hizo desaparecer la seguridad del rostro de mi padre. Se acercó a la mesa, pidió que nadie abandonara el lugar y explicó que aquella acusación debía detenerse inmediatamente. Mi padre intentó expulsarlo, pero el abogado respondió que no podía disponer del salón, de la empresa ni de la cuenta investigada como si le pertenecieran por completo. Después colocó frente a mí un documento firmado por mi abuela pocos días antes de morir. La primera página no hablaba de un robo. Decía que mi padre llevaba años preparando una culpable porque la verdadera heredera estaba a punto de descubrir qué había hecho con la empresa. Durante varios segundos nadie se atrevió a moverse. Mi padre mantuvo una mano sobre la carpeta que había utilizado para acusarme, como si sujetarla con fuerza pudiera impedir que su historia comenzara a desmoronarse. El abogado pidió que retiraran de la pantalla las transferencias y colocó sobre la mesa varias copias del documento de mi abuela. Explicó que ella había ordenado conservar determinados registros fuera de la empresa porque sospechaba que alguien estaba modificando autorizaciones y utilizando cuentas secundarias para ocultar dinero. Mi padre respondió que mi abuela había estado enferma y que sus últimas decisiones no podían tomarse como prueba de nada. El abogado aclaró que las instrucciones habían sido redactadas cuando todavía participaba en reuniones, revisaba informes y entendía perfectamente cada operación. Yo había trabajado con mi abuela durante casi 9 años. La empresa había comenzado como un pequeño negocio de distribución para restaurantes y hoteles. Cuando era niña, pensaba que aquel almacén enorme, lleno de cajas y estanterías metálicas, pertenecía a mi padre. Él hablaba con proveedores, dirigía a los empleados y aparecía en todas las fotografías familiares relacionadas con el negocio. Mucho después entendí que la empresa existía gracias a mi abuela. Ella había pedido préstamos, vendido una propiedad y trabajado durante años sin vacaciones para convertir un local modesto en una compañía estable. Mi padre se incorporó cuando el negocio ya tenía clientes, vehículos y contratos importantes. Aún así, siempre actuó como si hubiera construido todo desde cero. Mi hermano mayor creció escuchando que algún día heredaría la dirección. Era carismático, sabía entretener a los clientes y podía convertir cualquier error en una anécdota graciosa. Mi padre decía que tenía instinto comercial y que yo era demasiado rígida para comprender cómo funcionaban los negocios de verdad. Yo prefería revisar números, contratos y plazos. Entré en la empresa a los 23 años después de estudiar administración y trabajar durante un tiempo fuera de la ciudad. Mi padre quería colocarme en atención al cliente, pero mi abuela insistió en que comenzara en contabilidad porque necesitaba a alguien capaz de revisar años de registros desordenados. Los primeros meses encontré facturas duplicadas, pagos sin comprobantes y mercancía que aparecía comprada, aunque nunca había llegado al almacén. Cada vez que señalaba un problema, mi padre lo atribuía a errores normales de una empresa familiar. Mi hermano se burlaba de mi necesidad de conservar copias. Mi madre me pedía que no convirtiera cada diferencia en una acusación porque, según ella, mi padre ya soportaba demasiada presión.
También repetía que mi hermano necesitaba libertad para aprender y que yo debía ayudarlo sin hacerlo sentir vigilado. Durante mucho tiempo obedecí. Corregía los errores antes de que mi abuela los viera, reorganizaba documentos incompletos y explicaba pérdidas que no había provocado. Creía que estaba protegiendo a la familia y evitando discusiones innecesarias. En realidad, estaba enseñándoles que podían utilizarme para reparar cualquier problema sin asumir responsabilidad. Mi relación con mi padre comenzó a cambiar cuando mi abuela empezó a pedirme informes directamente. Primero fueron revisiones sencillas de inventario. Después me encargó comprobar pagos grandes y comparar los contratos firmados con las entregas reales. Mi padre decía que aquello era una pérdida de tiempo. Sin embargo, mi abuela nunca discutía con él delante de los empleados. Solo esperaba a que se marchara y me pedía que guardara una copia adicional de cada documento importante. Una tarde encontré varias transferencias enviadas a un proveedor nuevo. Las cantidades eran demasiado altas para el material descrito y ninguna factura incluía un número de pedido válido. Cuando pregunté por aquellas operaciones, mi padre aseguró que formaban parte de una expansión que todavía no podía anunciarse. Mi hermano confirmó su versión y añadió que yo comprendería el proyecto cuando estuviera listo. La mercancía nunca llegó. 2 meses después, el proveedor cambió de dirección y dejó de responder. Mi padre presentó el asunto como un fracaso comercial y ordenó registrar la pérdida sin buscar responsables. Mi abuela no aceptó aquella explicación. Me pidió que rastreara las transferencias y descubriera quién había autorizado los pagos. El sistema mostraba a mi usuario, aunque yo no había procesado ninguna de esas operaciones. Pensé que se trataba de un error informático. Mi padre reaccionó con una tranquilidad extraña. Dijo que quizá yo había aprobado los movimientos durante una jornada complicada y que sería mejor no convertir un olvido en un conflicto familiar. Yo sabía que no había olvidado una cantidad tan grande. A partir de ese momento comencé a descargar registros de acceso y a conservar copias fuera de mi computadora. No se lo conté a nadie porque todavía no quería creer que alguien estuviera utilizando mis credenciales. Poco después, mi abuela enfermó. Mi padre asumió más control con la excusa de reducirle preocupaciones. Cambió contraseñas, trasladó archivos al despacho principal y prohibió que los empleados la contactaran por asuntos laborales. Cuando intenté visitarla, mi madre me explicó que cualquier conversación sobre la empresa podía empeorar su estado. Mi hermano añadió que yo estaba obsesionada con los números y que debía permitir que nuestro padre resolviera la situación. Acepté mantenerme alejada durante 2 semanas. Aquella decisión me persiguió después de su muerte. Durante ese tiempo desaparecieron varios archivos del sistema y mi acceso quedó limitado. Las transferencias sospechosas continuaron, pero ahora aparecían acompañadas por documentos donde supuestamente yo autorizaba pagos urgentes. Las firmas digitales parecían correctas. Los horarios no coincidían con mis jornadas. En varias ocasiones las operaciones fueron aprobadas mientras yo estaba reunida con clientes o viajando para revisar inventarios. Guardé los calendarios, los correos y los registros de ubicación porque temía que alguien intentara responsabilizarme más adelante. Mi computadora dejó de funcionar pocos días después. El técnico enviado por mi padre aseguró que el disco estaba dañado y que sería reemplazado. Cuando pedí recuperarlo para revisar mis archivos, me informaron que ya había sido eliminado por motivos de seguridad. Mi padre se enfadó cuando insistí. Dijo que mi desconfianza estaba afectando al equipo y que, si seguía tratando a todos como sospechosos, terminaría aislándome de la familia. Mi madre apoyó su versión. Aseguró que mi abuela siempre había favorecido mi carácter serio y que aquello me había hecho creer que yo era la única persona responsable de la empresa. La frase me dolió porque contenía una parte de verdad. Yo sí me sentía responsable de problemas que no me correspondían. También había comenzado a pensar que, si no revisaba cada detalle, todo podía derrumbarse. Por eso seguí trabajando. Después del funeral, mi padre anunció que asumiría la dirección completa hasta que se resolviera la herencia. Mi hermano recibió un cargo nuevo relacionado con inversiones y yo conservé mi puesto, aunque perdí acceso a las cuentas principales. El abogado de mi abuela intentó comunicarse conmigo 2 veces.
La primera llamada llegó durante una reunión familiar y mi padre afirmó que cualquier asunto relacionado con la herencia debía tratarse con todos presentes. La segunda vez, mi hermano me dijo que el abogado solo necesitaba cerrar documentos administrativos y que no había ninguna urgencia. No devolví las llamadas porque temía parecer interesada en la herencia pocos días después de la muerte de mi abuela. Mi padre aprovechó ese silencio. Comenzó a preguntarme por pagos antiguos delante de otros empleados. Al principio fingía pedir ayuda. Después insinuaba que algunos documentos estaban incompletos porque yo había trabajado bajo demasiada presión. Mi hermano actuaba como si quisiera defenderme, pero siempre terminaba sugiriendo que quizá yo había cometido errores sin admitirlos. Luego apareció la carta. La encontré impresa sobre mi escritorio una mañana. Estaba dirigida a mi padre y contenía una supuesta confesión donde yo reconocía haber movido dinero para cubrir una inversión personal. La firma imitaba la mía. El texto incluía una referencia a una deuda que nunca había tenido. Llevé la carta al despacho de mi padre y le exigí que revisáramos su origen. Él no pareció sorprendido. Respondió que había recibido una copia anónima y que esperaba que yo confesara antes de involucrar a la familia. Aquella reacción confirmó que la acusación ya estaba preparada. Durante los días siguientes, varios parientes dejaron de responder mis mensajes. Mi madre insistió en que asistiera al aniversario porque mi ausencia se interpretaría como una admisión de culpa. Yo acepté porque todavía pensaba que podría presentar mis copias y detener la mentira antes de que avanzara. No sabía que todos habían sido convocados una hora antes. No sabía que mi padre había preparado una pantalla con transferencias seleccionadas. Tampoco sabía que mi hermano había entregado a la familia una versión donde yo llevaba meses robando para vengarme por no haber sido nombrada directora. El abogado continuó explicando que mi abuela había previsto un intento de desacreditarme. Por eso había dejado instrucciones para comparar cualquier acusación con un registro independiente conservado fuera de la empresa. Mi padre aseguró que aquel registro no demostraría nada. El abogado abrió otro sobre y distribuyó copias de las mismas transferencias que aparecían en la pantalla. En aquella versión se veían las referencias eliminadas, las modificaciones posteriores y las autorizaciones añadidas después de que yo había procesado los documentos originales. Cada cambio había sido realizado desde el despacho de mi padre. Mi madre se acercó a la mesa y pidió que detuviéramos la revisión porque una celebración familiar no era el lugar adecuado para discutir asuntos privados. El abogado respondió que la reunión había dejado de ser privada cuando me acusaron públicamente de un delito que los documentos no respaldaban. Después extrajo una hoja distinta. Era la solicitud de apertura de una cuenta vinculada a varias transferencias sospechosas. Mi nombre aparecía como administradora y mi identificación había sido adjuntada al expediente. La fecha correspondía a una semana en la que yo estaba fuera del país. Mi padre observó el documento y afirmó que alguien podía haber utilizado mis datos sin que él lo supiera. Entonces el abogado giró la hoja para que todos vieran la última página. La persona que había firmado como testigo no era un empleado ni un desconocido. Era mi hermano. Debajo de su firma aparecía una nota manuscrita que autorizaba a mi padre a mover fondos sin informarme. La letra pertenecía a mi madre. La letra de mi madre no dejaba espacio para una explicación inocente. Reconocí la inclinación de cada palabra, la presión irregular del bolígrafo y la forma en que cerraba la última vocal cuando escribía con prisa. Mi hermano apartó la hoja y aseguró que aquella nota solo demostraba que nuestra madre había servido como intermediaria. Según él, mi padre controlaba todas las decisiones económicas y acostumbraba a pedir firmas sin explicar cada detalle. El abogado respondió que aquella versión podía comprobarse porque la cuenta falsa conservaba registros de acceso, correos de confirmación y cambios realizados desde distintos dispositivos. La mayoría de las operaciones había comenzado en el despacho de mi padre, pero las confirmaciones finales procedían de la computadora personal de mi madre. Ella no se había limitado a firmar una autorización. Había cambiado direcciones, aprobado transferencias y eliminado avisos enviados a mi correo verdadero. Mi madre afirmó que lo hizo porque mi padre le aseguró que se trataba de una medida temporal para proteger la liquidez de la empresa. También sostuvo que nunca supo que utilizarían aquellos documentos para acosarme. El abogado colocó otra hoja delante de ella.
Era un mensaje enviado desde la cuenta falsa varios días antes del aniversario. En el texto se pedía preparar una confesión con mi firma y reunir a suficientes familiares para que mi negativa pareciera una reacción desesperada. La respuesta había sido enviada desde su computadora. Mi madre dejó de insistir en que ignoraba el plan. Entonces comenzó a presentar su participación como un intento de salvarnos de una crisis mayor. Explicó que la empresa llevaba meses perdiendo dinero, que mi hermano había invertido en un proyecto arriesgado y que mi padre temía que mi abuela descubriera la magnitud del problema antes de morir. Aquella explicación contenía partes ciertas, pero el orden de las fechas la desmentía. Las primeras transferencias habían comenzado casi 2 años antes de la inversión de mi hermano. En aquel momento no existía ningún proyecto nuevo ni una crisis que pudiera justificar la cuenta secreta. Pedí que revisáramos cada pago desde el principio. El abogado extendió sobre la mesa una cronología preparada por mi abuela. Las transferencias seguían un patrón que yo no había advertido porque los conceptos habían sido modificados varias veces. Cada cantidad salía primero de una reserva creada para renovar vehículos, reparar el almacén y cubrir salarios durante temporadas difíciles. Después pasaba por la cuenta abierta con mi identidad y terminaba dividida entre varios proveedores. Algunos proveedores eran reales, aunque nunca habían recibido el dinero completo. Otros solo existían en documentos internos. Una de aquellas empresas compartía dirección con el despacho que había ayudado a constituir la sociedad de mi hermano. Otra utilizaba un teléfono que aparecía registrado a nombre de un antiguo empleado de mi padre. Las transferencias más grandes coincidían con reuniones donde mi abuela había pedido explicaciones sobre el estado de las reservas. Después de cada reunión, mi padre modificaba informes y mi madre confirmaba movimientos desde casa. Mi hermano continuó asegurando que desconocía el origen del dinero. Le pedí que explicara por qué había firmado como testigo en la apertura de la cuenta. Respondió que nuestro padre le presentó el documento como una autorización administrativa y que no leyó todas las páginas. El abogado mostró entonces varios mensajes donde mi hermano preguntaba cuánto podía retirar sin activar una revisión interna. También aparecían instrucciones para reemplazar referencias verdaderas por facturas de material que nunca había sido solicitado. Su expresión cambió cuando vio su propio lenguaje impreso delante de todos. Ya no pudo afirmar que solo había firmado por confianza. Reconoció que sabía que el dinero procedía de reservas antiguas, pero insistió en que pensaba devolverlo cuando su negocio generara beneficios. Según él, mi padre había prometido que nadie sufriría pérdidas y que yo aprobaría la operación cuando comprendiera sus ventajas. Yo nunca había recibido aquella propuesta. Mi nombre solo aparecía cuando necesitaban una autorización limpia, una cuenta sin antecedentes sospechosos o una persona a quien responsabilizar si el proyecto fracasaba. El abogado explicó que mi abuela había descubierto la sociedad de mi hermano al comparar las direcciones de varios proveedores. Desde ese momento comenzó a guardar documentos fuera de la empresa y a registrar cada diferencia entre los archivos originales y las copias modificadas. También había intentado enviarme una clave de acceso para consultar aquel archivo independiente. La carta nunca llegó hasta mí. Mi madre admitió que había interceptado parte de mi correspondencia durante la enfermedad de mi abuela. Aseguró que temía que yo provocara una confrontación cuando la familia todavía podía resolver el problema en privado. Su idea de resolverlo consistía en mantenerme desinformada hasta que la empresa recuperara el dinero. Sin embargo, los fondos nunca regresaron. El negocio de mi hermano consumía más recursos cada mes. Mi padre comenzó a cubrir nuevas pérdidas mediante pagos falsos y compras inexistentes. Mi madre continuó aprobando movimientos porque temía que reconocer el primer desvío revelara todos los siguientes. Lo que había empezado como una operación secreta terminó convirtiéndose en una estructura completa. Pregunté cuánto dinero faltaba realmente. El abogado indicó que la cifra todavía debía revisarse porque algunos pagos habían sido ocultados dentro de contratos legítimos. La estimación inicial era mucho mayor que la cantidad mostrada en la pantalla para acosarme. Mi padre no me había atribuido todo el dinero desaparecido. Solo había elegido una suma suficientemente grave para expulsarme, pero lo bastante limitada para que la familia creyera que la empresa podía sobrevivir después de mi salida. El resto habría quedado enterrado dentro de las cuentas. La confesión falsa también tenía otra función.
Mi padre había preparado un documento donde yo reconocía la deuda y aceptaba renunciar a cualquier derecho económico relacionado con la herencia de mi abuela. A cambio, conservaría una parte del salario y evitaría que la familia presentara una acusación formal. Durante la humillación pública, él pensaba colocar aquel documento delante de mí cuando estuviera asustada, aislada y convencida de que nadie creería mi versión. Si lo firmaba, no solo asumiría un robo inexistente. También entregaría mi participación en la empresa y aceptaría pagar parte del dinero que ellos habían desviado. Mi madre confirmó que conocía aquel acuerdo. Trató de explicar que esperaba convencerme de firmar para evitar consecuencias peores y que más adelante podrían corregir la situación dentro de la familia. Comprendí entonces por qué permanecía junto a la mesa con las manos entrelazadas mientras mi padre me obligaba a arrodillarme. No estaba paralizada por la sorpresa. Estaba esperando que yo cediera. El abogado retiró la confesión falsa de la carpeta de mi padre y la comparó con otro documento preparado por mi abuela. En su informe, ella había escrito que mi padre llevaba años confundiendo autoridad con propiedad y que mi hermano consideraba la empresa una herencia antes de haber demostrado que podía administrarla. También había dejado constancia de mis errores. Explicaba que yo había protegido demasiadas veces a personas que utilizaban mi silencio para esconder decisiones irresponsables. Señalaba que corregir registros sin identificar su origen había facilitado que otros repitieran el mismo comportamiento. No me presentaba como una víctima perfecta. Me responsabilizaba por haber ignorado señales que tenía delante. Aquella parte me dolió porque era cierta. Yo había detectado inconsistencias, pero seguía buscando explicaciones que no destruyeran la imagen de mi familia. Cada vez que encontraba una prueba, esperaba reunir una más antes de actuar. Ellos habían utilizado esa demora para construir una acusación completa. El abogado explicó que mi abuela había cambiado la administración temporal de sus participaciones. Mientras las cuentas fueran revisadas, ninguna venta importante podía realizarse sin mi autorización y la aprobación de una supervisión independiente. Mi padre respondió que aquella medida ya no importaba porque la empresa necesitaba liquidez inmediata. Añadió que varios activos estaban comprometidos y que retrasar ciertas operaciones podía provocar pérdidas irreparables. Su preocupación parecía demasiado específica. Le pregunté qué operación estaba intentando proteger. No respondió de manera directa. Se limitó a repetir que una empresa no podía detenerse por conflictos familiares. El abogado observó la carpeta que mi padre había mantenido cerrada desde su llegada y pidió revisar todas las páginas, no solo la confesión falsa. Mi padre se negó a entregarla. Mi hermano intentó intervenir y aseguró que el resto contenía documentos personales sin relación con las transferencias. Aquella urgencia hizo evidente que ambos conocían algo que todavía no habíamos visto. Me acerqué a la mesa y retiré la carpeta antes de que pudieran apartarla. Debajo de la confesión encontré copias de escrituras, valoraciones y un acuerdo preparado para vender el almacén principal. La sociedad compradora había sido creada pocos meses antes y compartía representantes con el negocio de mi hermano. La venta debía realizarse por una cantidad inferior al valor real del inmueble. Después, la empresa familiar tendría que alquilar el mismo almacén para continuar funcionando. Mi padre pretendía vender un activo esencial a una sociedad vinculada con mi hermano, obtener dinero inmediato y trasladar parte del valor de la empresa fuera de la herencia. La acusación contra mí debía impedir que revisara aquella operación. El abogado tomó los documentos y advirtió que la venta no podía completarse sin las autorizaciones exigidas por las instrucciones de mi abuela. Mi padre afirmó que ya contaba con todas las firmas necesarias. Entonces encontré la última página. Mi nombre aparecía debajo de una aprobación fechada la mañana anterior. La firma parecía auténtica y estaba acompañada por una copia de mi identificación. Yo no había visto aquel documento. Tampoco había autorizado ninguna venta. El abogado revisó la fecha, miró su teléfono y pidió que nadie abandonara el salón. La sociedad compradora acababa de solicitar que la operación se completara a primera hora del día siguiente. Mi padre había preparado la humillación para expulsarme antes de que pudiera detenerla. Sin embargo, la firma falsa no era el detalle más grave. Junto a mi nombre aparecía otra autorización que permitía retirar el dinero de la venta inmediatamente después del cierre. La persona designada para recibirlo no era mi padre ni mi hermano.
Era mi madre. Mi madre sostuvo que su nombre aparecía allí únicamente porque mi padre necesitaba una persona de confianza para recibir el dinero durante unas horas. Según ella, la suma sería transferida después a la empresa y nadie habría perdido nada. El abogado le pidió que explicara por qué el documento autorizaba el envío inmediato de parte del dinero a 3 cuentas distintas. Una pertenecía a la sociedad de mi hermano, otra estaba vinculada a una propiedad a su nombre y la tercera figuraba en una entidad extranjera. Mi madre no pudo presentar una explicación coherente. Mi padre intentó recuperar el control de la reunión asegurando que cualquier irregularidad podía corregirse después de la venta. Insistió en que el almacén debía venderse para evitar una crisis y que yo estaba poniendo en peligro a todos por orgullo. Le respondí que una empresa no se salvaba vendiendo su principal activo a una sociedad controlada por la misma familia que había vaciado sus reservas. También le recordé que el precio acordado era muy inferior al valor registrado pocos meses antes. El abogado confirmó que la diferencia no podía atribuirse a una negociación normal. La sociedad compradora obtendría el inmueble por una cantidad reducida, mientras la empresa familiar quedaría obligada a pagar un alquiler durante años. Mi hermano recibiría el control del edificio sin asumir el verdadero coste. Mi madre controlaría una parte del dinero obtenido. Mi padre conservaría la dirección suficiente tiempo para presentar la operación como una medida necesaria. Yo cargaría con la acusación de robo y quedaría excluida de cualquier revisión. La estructura finalmente tenía sentido. No habían preparado aquella escena porque sospecharan de mí. Habían necesitado convertir mi salida en un castigo público para que nadie preguntara por qué la persona encargada de revisar las cuentas desaparecía justo antes de una venta tan importante. Mi padre continuó negando que la operación buscara perjudicar a la empresa. Afirmó que mi hermano representaba el futuro del negocio y que cualquier sacrificio temporal estaría justificado si permitía mantener el control dentro de la familia. Aquella frase reveló su verdadero motivo. Nunca había considerado la empresa como un patrimonio compartido ni como el resultado del trabajo de mi abuela. Para él, todo debía pasar a mi hermano porque lo veía como una extensión de sí mismo. Yo solo había sido útil mientras corregía errores, organizaba documentos y aceptaba permanecer detrás. Mi madre también terminó reconociendo que había apoyado el plan porque temía que la revisión de la herencia redujera la participación de mi hermano. Creía que yo podría construir una vida fuera de la empresa, mientras él perdería el lugar que le habían prometido desde niño. No me habían elegido como culpable porque fuera la menos preparada para defenderse. Me habían elegido porque pensaban que sobreviviría sin reclamar nada. Mi hermano admitió que conocía la venta y que esperaba asumir el control del almacén mediante su sociedad. Intentó presentar su decisión como una forma de proteger empleos, aunque los documentos mostraban que planeaba aumentar el alquiler después del primer año. La empresa familiar habría terminado trabajando para pagarle el edificio que antes le pertenecía. Le pregunté por qué había permitido que nuestro padre me obligara a arrodillarme. Respondió que pensaba que yo aceptaría el acuerdo para evitar un escándalo y que después podrían compensarme de otra manera. No especificó qué compensación podía devolverme el nombre, la reputación y la participación que pretendían quitarme mediante una confesión falsa. En aquel momento dejé de intentar comprenderlos como familia y comencé a tratarlos como personas responsables de decisiones concretas. Entregué al abogado las copias que había conservado durante meses. Incluían registros de acceso, órdenes modificadas, correos enviados desde el despacho de mi padre y confirmaciones de proveedores que nunca recibieron la mercancía registrada. También mostré los horarios que demostraban que varias autorizaciones atribuidas a mí habían sido creadas mientras me encontraba fuera de la oficina. Mi padre había reemplazado mi computadora porque sabía que allí podía quedar una parte de la evidencia. No sabía que yo había comenzado a guardar respaldos externos desde la primera transferencia sospechosa. El abogado revisó los archivos y confirmó que podían compararse con el registro independiente de mi abuela. Las fechas coincidían, y cada modificación posterior conducía a uno de los dispositivos utilizados por mis padres o mi hermano. Mi padre dejó de acusarme de haber inventado pruebas. Entonces cambió de estrategia. Aseguró que revelar todo destruiría la empresa, perjudicaría a los empleados y arruinaría el legado de mi abuela. Intentó convencer a los familiares presentes de que el silencio era la única forma de proteger a personas inocentes.
durante años aquella idea habría funcionado conmigo. Esa noche comprendí que proteger a los empleados exigía impedir que quienes habían desviado dinero continuaran controlando las cuentas. Pedí que se bloquearan de inmediato todos los accesos vinculados a mi padre, mi madre y mi hermano. Solicité que la venta quedara impugnada, que se conservaran los registros originales y que ninguna transferencia pudiera ejecutarse sin revisión independiente. El abogado realizó las notificaciones necesarias desde el salón. Mi padre protestó, pero ya no podía actuar como único director. Las instrucciones de mi abuela establecían que, ante una sospecha documentada, la administración temporal pasaba a un sistema compartido donde yo participaba junto con supervisores externos. Mi hermano intentó salir para contactar con la sociedad compradora. Le advertí que cualquier movimiento adicional quedaría registrado y sería añadido a la revisión. Se detuvo antes de llegar a la puerta y volvió a sentarse sin mirarme. Mi madre comenzó a llorar y pidió que no la tratara como a una enemiga. Afirmó que había tomado malas decisiones para mantener unida a la familia y que nunca imaginó que el plan terminaría de aquella manera. Le recordé que había redactado la nota que permitía mover dinero sin informarme, había ocultado las cartas de mi abuela y había esperado en silencio mientras me humillaban. La familia que decía proteger solo podía mantenerse unida si yo aceptaba ser sacrificada. No levanté la voz. Tampoco exigí una confesión pública igual a la que habían preparado para mí. Les pedí que entregaran todos los dispositivos, cuentas y documentos relacionados con la venta y las transferencias. También dejé claro que cualquier explicación futura debía presentarse por escrito y acompañada de pruebas. Mi padre afirmó que yo quería vengarme tomando su lugar. Le respondí que no quería su lugar, porque su manera de ejercer el poder había convertido la empresa en una extensión de sus secretos. Quería recuperar el dinero, limpiar mi nombre y asegurar que nadie pudiera volver a utilizar una sola firma sin control. Después recogí mis llaves de la mesa y recuperé mi teléfono. La mujer que se había arrodillado minutos antes ya no esperaba permiso para levantarse. Los familiares comenzaron a revisar los documentos con una atención que no habían mostrado cuando mi padre me acusó. Algunos evitaron mirarme. Otros se acercaron al abogado para ofrecerse como testigos de lo ocurrido. Mi padre permaneció inmóvil junto a la pantalla. La imagen que había preparado para mostrar mi culpa seguía proyectada, pero ahora todos podían ver que aquellas transferencias formaban parte de una estructura dirigida desde su despacho. Creí que el enfrentamiento había terminado cuando el abogado confirmó que la venta quedaba suspendida. Entonces recibió una llamada y su expresión cambió. La sociedad compradora había enviado una segunda autorización pocas horas antes de la reunión. El documento permitía completar la operación incluso si surgía una disputa interna, porque supuestamente todos los herederos habían renunciado a su derecho de revisión. Mi nombre aparecía otra vez entre las firmas. La de mi hermano también. Sin embargo, el documento incluía una tercera renuncia que ninguno de nosotros conocía. Pertenecía a mi abuela. Según aquella página, ella había firmado la venta 6 meses antes de morir. El abogado examinó la copia y comprendió que la falsificación no podía haber sido realizada por mi padre, mi madre ni mi hermano. La firma había sido certificada por la única persona en quien mi abuela confiaba fuera de la familia. El mismo abogado que estaba sentado a mi lado. El abogado permaneció en silencio mientras examinaba la certificación que aparecía junto a la firma de mi abuela. Su rostro perdió el color y, por primera vez desde que había entrado en el salón, pareció no saber qué explicación ofrecer. Mi padre aprovechó aquella vacilación para acusarlo de haber preparado todo con mi abuela y de intentar entregarme la empresa mediante documentos manipulados. Algunos familiares comenzaron a murmurar, y durante unos segundos sentí que la verdad volvía a alejarse justo cuando creía haberla alcanzado. El abogado pidió ver el documento original antes de responder. La copia enviada por la sociedad compradora mostraba su sello, su firma y un número de registro perteneciente a su despacho. Sin embargo, él recordó que aquel número correspondía a otro documento firmado por mi abuela durante el mismo periodo. No se trataba de una autorización para vender la empresa. Era una instrucción destinada a impedir que cualquier inmueble importante pudiera transferirse sin una revisión independiente. Alguien había sustituido las páginas intermedias y conservado únicamente la hoja donde aparecían la firma de mi abuela y la certificación del abogado.
La falsificación no exigía imitar su sello porque utilizaba una certificación auténtica arrancada de un expediente diferente. Para realizar aquel cambio, alguien necesitaba acceso a los archivos físicos de su despacho. El abogado solicitó que le permitieran comunicarse con su oficina y revisar el registro de entrada de documentos. Mi padre intentó presentar aquella reacción como una prueba de culpabilidad, pero yo observé algo distinto. El abogado no estaba tratando de proteger su reputación. Estaba intentando descubrir quién había utilizado su confianza para completar el plan. La revisión reveló que el expediente original había sido consultado 2 veces después de la muerte de mi abuela. La primera consulta correspondía al abogado. La segunda había sido registrada por un antiguo asistente que llevaba más de 15 años trabajando con él. Aquella mujer también había organizado durante años reuniones entre mi padre y el despacho. Yo la recordaba porque siempre parecía conocer antes que nadie qué documentos necesitaba la familia. Había entregado copias, preparado sobres y acompañado a mi abuela durante algunas firmas. Mi padre afirmó que apenas la conocía. Los correos encontrados esa misma noche demostraron lo contrario. Meses antes de la muerte de mi abuela, él había comenzado a comunicarse con la asistente mediante una dirección personal. Le enviaba instrucciones sobre qué expedientes debía localizar y qué fechas necesitaba comprobar. Más tarde aparecieron transferencias realizadas desde uno de los proveedores falsos hacia una cuenta vinculada con ella. La asistente había extraído la hoja certificada, copiado la firma auténtica de mi abuela y preparado una nueva autorización alrededor de aquella página. Mi padre aportó los datos de la venta. Mi madre entregó las copias de identificación. Mi hermano conectó la sociedad compradora con el negocio que esperaba controlar. La participación del asistente explicaba cómo habían conseguido un documento que parecía legítimo incluso para una revisión rápida. El abogado entregó los registros de su despacho y pidió que toda la documentación relacionada quedara preservada. También reconoció delante de la familia que su oficina había fallado al permitir que una persona tuviera acceso suficiente para retirar páginas sin una segunda comprobación. No intentó presentarse como una víctima perfecta. Aceptó que había confiado demasiado en alguien que llevaba años trabajando a su lado. Aquella admisión reforzó mi decisión de no entregar el control absoluto a ninguna persona, aunque pareciera leal o indispensable. La venta fue suspendida mientras se comparaban los originales, las copias y los registros del despacho. La sociedad compradora retiró su solicitud pocos días después, pero la revisión continuó porque los documentos falsos ya habían sido presentados y las cuentas mostraban movimientos que no podían desaparecer mediante una simple cancelación. Mi padre perdió cualquier función dentro de la empresa mientras se investigaban sus decisiones. También tuvo que entregar sus dispositivos, explicar las transferencias y responder por los fondos utilizados para sostener proveedores inexistentes. Durante semanas insistió en que todo había sido necesario para salvar el patrimonio familiar. Los informes demostraron que había desviado dinero mucho antes de que existiera una crisis. La crisis había sido creada por sus propias decisiones. Mi hermano perdió el control de la sociedad que pretendía utilizar para comprar el almacén. Parte de sus activos quedó comprometida para devolver dinero y su proyecto dejó de presentarse como una inversión brillante. Al principio culpó a nuestro padre por haberlo convencido de que la empresa terminaría siendo suya. Después reconoció que había aceptado aquella promesa porque le convenía y que nunca preguntó quién pagaría el precio. Su colaboración permitió reconstruir varias operaciones, pero no eliminó su responsabilidad. Nuestra relación quedó limitada a asuntos necesarios durante mucho tiempo. Con los meses comenzó a asumir tareas menores fuera de la empresa y dejó de utilizar nuestro apellido como argumento para recibir otra oportunidad. No sé si algún día volveremos a tratarnos como hermanos cercanos. Aprendí a no confundir la posibilidad de cambiar con la obligación de perdonar inmediatamente. Mi madre fue apartada de cualquier cuenta, propiedad o decisión relacionada con el negocio. La vivienda que había recibido mediante acuerdos ocultos tuvo que revisarse junto con los demás bienes vinculados a las transferencias. Ella aseguraba que había participado para proteger el futuro de su hijo y evitar que el matrimonio se destruyera. Nunca comprendió que, al elegir qué hijo merecía ser protegido, había convertido a su propia hija en una herramienta descartable. Meses después me envió una carta donde admitía que había contado con mi capacidad para recuperarme. Pensaba que yo encontraría otro trabajo,
reconstruiría mi reputación y seguiría adelante, mientras mi hermano no soportaría perder la empresa. Aquella frase terminó de romper la imagen que todavía conservaba de ella. No me había sacrificado porque me considerara débil. Me había sacrificado porque creía que mi fortaleza hacía menos grave el daño. Respondí que mi capacidad para sobrevivir nunca le había dado derecho a herirme. Desde entonces nuestra relación se mantiene a distancia. No acepto reuniones familiares organizadas para presionarme ni conversaciones donde una disculpa termina convertida en una exigencia. La asistente del abogado entregó documentos y reconoció que había recibido dinero para retirar páginas, preparar copias y avisar a mi padre sobre los movimientos del despacho. Perdió su empleo y tuvo que responder por su participación. El abogado revisó todos sus procedimientos, incorporó controles adicionales y dejó de permitir que una sola persona pudiera acceder a expedientes delicados sin registro compartido. También me ofreció dejar la representación del caso porque entendía que su despacho había formado parte del problema. Acepté continuar únicamente después de que otra persona independiente revisara cada documento. Ya no estaba dispuesta a sustituir una confianza ciega por otra. La empresa atravesó meses difíciles. Tuvimos que cancelar inversiones, vender activos secundarios y explicar a empleados y proveedores que algunas cuentas habían sido manipuladas. No recuperamos todo el dinero. Tampoco pudimos evitar que algunos clientes se marcharan al conocer el conflicto interno. Aún así, el almacén siguió funcionando, los salarios se pagaron y los contratos esenciales se mantuvieron. Implementé un sistema donde ninguna transferencia importante podía aprobarse con una sola firma. Los informes quedaban disponibles para varias personas y las cuentas dejaban un registro que nadie podía modificar desde un despacho privado. Durante el primer año rechacé ocupar la oficina de mi padre. Trabajé desde una sala pequeña junto al equipo de administración porque necesitaba recordar que dirigir no significaba esconderse detrás de una puerta. Más adelante acepté asumir formalmente la dirección, pero lo hice con límites claros y supervisión externa. No quería convertirme en la nueva persona que decidía todo sin rendir cuentas. Mi abuela me había dejado una responsabilidad, no un trono. Entre sus papeles encontré una carta dirigida a mí. Explicaba que llevaba años observando cómo yo corregía errores ajenos para mantener la paz. También reconocía que ella había contribuido a esa dinámica al confiar en que siempre estaría allí para reparar lo que otros destruían. Me pedía que protegiera la empresa sin convertirla en el centro de mi vida. Aquella recomendación fue más difícil de seguir que cualquier instrucción financiera. Durante meses trabajé como si detenerme significara permitir que mi familia volviera a ganar. Después comprendí que recuperar mi dignidad también implicaba dormir, tener amistades, cerrar la computadora y construir una identidad que no dependiera de salvar el negocio todos los días. Conservé la fotografía tomada durante la reunión. En ella aparecía arrodillada delante de 30 personas mientras mi padre sostenía la carpeta falsa. No la guardé para recordar su poder. La coloqué junto a la primera resolución que limpió mi nombre y detuvo la venta del almacén. Ambos documentos representan el mismo momento desde perspectivas distintas. Uno muestra a la mujer que todos creían derrotada. El otro demuestra que aquella humillación fue el último instante en que mi familia pudo controlar la historia. Mi padre intentó hablar conmigo cuando terminó la revisión principal. Admitió que había elegido culparme porque sabía que yo comprendería antes que mi hermano la magnitud del fraude. También reconoció que temía perder la empresa más de lo que temía perderme como hija. No le respondí con odio. Le expliqué que cualquier relación futura dependería de sus acciones, no de su necesidad de sentirse perdonado. Hasta ahora mantenemos contacto limitado. Ya no discute mis decisiones ni exige que preserve su imagen delante de otros familiares. La mayoría de quienes estuvieron presentes aquella noche me pidió disculpas. Algunos reconocieron que aceptaron la acusación porque mi padre hablaba con autoridad. Otros admitieron que permanecieron callados para evitar convertirse en el siguiente objetivo. No necesitaba que inventaran valentía después de los hechos. Solo necesitaba que comprendieran que el silencio también había formado parte de la humillación. La verdadera venganza no fue quedarme con la empresa, apartar a mi familia ni demostrar delante de todos que yo tenía razón.
Fue levantarme sin aceptar la confesión que habían preparado, recuperar mi nombre mediante pruebas y construir una vida donde el amor familiar nunca volviera a significar obediencia. Mi padre quiso castigarme delante de 30 personas para convertir una mentira en la versión oficial. Aquel día perdió algo mucho más importante que el control del negocio. Perdió el derecho a decidir quién era yo. ¿Qué habrían hecho ustedes después de descubrir que toda su familia había preparado una humillación pública para obligarlos a cargar con una culpa ajena?